Chris Bumstead y Ramón Dino, los dos culturistas que más expectación levantan en la actualidad. Ellos dos han formado la máxima rivalidad de los últimos años, seguramente desde la época de Phil Heath y Kai Greene, a pesar de ser categorías distintas. Y es que después de unos años en los que la categoría reina del culturismo nos había dejado sin ídolos carismáticos, entrando en una etapa de decadencia en comparación a años anteriores. Ahí es donde emana la figura de Chris Bumstead en una nueva categoría hecha para revivir los físicos de la época clásica, físicos que sobre el papel representaban un estándar muy diferente de lo que había derivado el culturismo open. Esto permitió que llegasen ahora a la gran tarima físicos que mostraban una menor masa muscular, pero en este contexto emerge la figura de un joven brasileño con una vida completamente distinta a la de Chris Bumstead, pero que el destino querría acabar poniéndolos uno al lado del otro. Y es que veréis, la vida de Chris Bumstead parecía predestinada a convertirlo en culturista. Su hermana era competidora y su cuñado, Ian Valier, ya era culturista que empezaba a pelearse con los mejores del mundo. Con solo 21 años ya había encaminado toda su vida al mundo del culturismo. Había emergido como un joven prodigio llamado a estar entre los mejores desde muy joven. Y tanto fue así que en el año 2007 ya compartía tarima con Darren Charles y Ruth Diesel, entre otros, luchando por un pase al Mr. Olympia y, cómo no, consiguiéndolo. Paralelamente, en el 2017, Ramón Dino ni siquiera se dedicaba todavía al gimnasio profesionalmente. Llevaba una vida en Brasil muy alejada del foco mediático, pero con una genética que se podía ver ya desde aquel entonces. Es sabido por muchos que los recursos de Ramón Dino en aquel entonces no eran demasiado. Sin embargo, optó y acabó decidiéndose por cambiar los parques de calistenia por una tarima de culturismo con su primer entrenador. Esto los llevaría a sus primeros campeonatos amateur, hasta decidirse por salir a un Mr. Olympia amateur en Brasil, pero esta vez con opción y posibilidades de convertirse en culturista profesional en caso de ganar ese campeonato, que sí terminó ganando, y empezando en ese 2018 el legado de uno de los mejores culturistas classic de hoy día. Pero fijémonos en lo paradigmático del culturismo, que mientras tanto Chris Bumstead, con solo 22 años, ya se estaba preparando por mostrarse por segunda vez en la tarima del Mr. Olympia, esta vez incluso como aspirante a llevarse el título frente a Brian Astley. Todo esto sucedía mientras Ramón Dino aún no era conocido por nadie. Él se mostraba claramente sin recursos en su ciudad natal del Acre, en Brasil, con una vida muy humilde mientras se seguía preparando en su pequeño pueblo. Pero viendo la falta de oportunidades, aún siendo culturista profesional, toma una acción que supondría el comienzo de su carrera más mediática. Este hombre de aquí le abre las puertas a participar en un show mediático en internet que a priori no tenía relación alguna con el fitness. Sin embargo, destaca por su físico, llama la atención de la audiencia y sobre todo del hombre que lo acabaría apadrinando. Este hombre de aquí, Renato Cariani, uno de los principales exponentes fitness en Brasil, dueño de múltiples empresas, competidor, y que decide otorgarle ayuda a Ramón Dino para impulsar su carrera competitiva. Conmovido por su historia y también, hay que decirlo, por su genética, esto da a Ramón Dino aún más a conocer en redes sociales, principalmente en Brasil. Esto sucedía en el 2020, y es que mientras tanto, un año antes, en el 2019, con esta versión física de aquí, Chris Bumstead ahora sí impactaba a todo el mundo del culturismo. Muchos ya lo empezaban a ver como el verdadero estándar que debería representar el mundo del culturismo. De forma que mientras Ramón Dino aún seguía en las calles de Brasil, Chris Bumstead en el 2019 se alzaba con su primer Mr. Olympia en esta nueva categoría que iba a acabar generando mucha más expectación de lo que cualquiera se podría imaginar. Pero lo interesante de esta historia empieza a partir de este momento. El momento en el que Ramón Dino está a punto de hacer su debut como culturista profesional en Classic Physique. Estamos en el año 2020 y no, en ese entonces Ramón Dino todavía no era todo lo mediático que es hoy. Las expectativas sí empezaban a ser altas en Brasil, pero era un completo desconocido aún para los fanáticos a nivel internacional. Recordemos que Ramón Dino hace un par de años todavía estaba saltando de los parques de calistenia al gimnasio como tal. Y es aquí cuando, con un Renato Cariani emocionado y nervioso por todo el camino hasta este show profesional en Alicante, Ramón Dino pone su primer pie en una tarima profesional, viéndose tal que así. Era difícil en ese entonces saber el ascenso meteórico que le esperaba, porque competía con culturistas como Fabian Mer y Madelman. Sin embargo, tras esa ronda de prejudging, le confirman que efectivamente estará en el top 3 en su debut profesional. Lo que se planteaba como un mero debut se acaba convirtiendo en una batalla de a 3. Madelman a la izquierda, Fabian Mer en el centro
y Ramón Dino a la derecha se peleaban por un puesto en el Mr. Olympia que iba a ser para los 2 primeros clasificados. Y es así como acaban rotando a Ramón Dino para el centro ante unas comparativas que no nos dejaban claro quién iba a ser el ganador de esa tarde, pero que ya solo con esa entrada en el top 3 emocionaba al joven Ramón Dino y a todo su staff por estar ahí y viendo posible conseguir su pase al Olympia. Las rondas comparativas seguirían en finales antes de los jueces dar un veredicto al cual Renato Cariani y compañía acabarían reaccionando así. Ele tá no Olympia, caralho, mano de Deus, velho! Olha aqui, ó. Brasil, Ramon Rocha Pedro! Olha quem chegou! Olha quem chegou! Próxima parada onde é? Mr. Olympia no Pro Debut! Pelo amor de Deus, filho! Velho! Uma sensação de competir pela primeira vez num evento como esse. Olha o nível do evento! Todo esto sucedía mientras Chris Bumstead venía a demostrar su mejor versión en Olympia del 2020. Un campeonato donde se vio como nunca antes lo habíamos visto, sin un punto débil prácticamente, una condición espléndida, físico, estandarte de la categoría y al que ni Ruf Diesel ni Brion Ashley parecía que se podrían acercar. Ese año la batalla no fue contra Brion Ashley, sino directamente contra Ruf Diesel, dando esto como resultado. 2020 Classic Olympian Champion, 2-1 winner. And still Olympian, Chris Bumstead. En ese punto Chris Bumstead sí que se había ganado ya todo el reconocimiento del mundo del culturismo, sabiendo que podría empezar una dinastía que nadie parase. Y es que la superioridad con el resto de competidores fue tal que mucho tendrían que cambiar las cosas para no repetir gesta el siguiente año. Y es cierto, las cosas no fueron muy diferentes ese siguiente año, pero entraba en escena ya competidores, ahora sí, como Ramón Dino, quien también el mismo año que se hacía profesional estaba ya batallando en ese top 6 de competidores del Olympia. Nadie se podría esperar que el brasileño estuviese en ese line-up junto a los mejores, ni él mismo daba crédito de un ascenso tan rápido. Y es que pocos sabrían en ese año 2021 que el número 16 que se cruzaría por delante de Chris Bumstead, quien le lanzaría esta mirada de aquí, se acabaría convirtiendo en su máximo rival y el hombre con el que coparía portadas en los siguientes años venideros. Aún así, Chris Bumstead certifica ese tricampeonato seguido, se alza con el tercer Mr. Olympia, pero a diferencia de los anteriores, ahora sí parecía que había rivales, competidores que venían también emergiendo como él emergió en su día. Ramón Dino no se detendría en su camino y ganaría siguientes campeonatos profesionales. Pondría de manifiesto que lo que sucedió no fue mera suerte, ganando el Muscle Contest de Brasil, pero sobre todo lo haría en el Arnold Classic, logrando un segundo puesto tan solo por detrás de Ruf Diesel, quien había sido rival directo de Chris Bumstead. Entonces sí, se había demostrado que Ramón Dino ya era una realidad. En un par de años saltó de las calles de Brasil a poder llegar a ser el principal rival de Chris Bumstead. No hay culturista que mueva más gente que Chris Bumstead. La categoría Classic Physique pasó a generar una expectación que no generaba antes. Y es que ahora la IFBB parecía haber encontrado sus dos caras visibles, Ramón Dino y Chris Bumstead, dos historias completamente diferentes de vida, pero que, valga la redundancia, habían dado vida a este nuevo Mr. Olympia. El debate se tornó entre ellos dos. Las expectativas estaban puestas en ellos, y tanto fue así que se acabó certificando esa batalla one to one, un duelo uno frente al otro en el Mr. Olympia del 2022. Esta vez no había nadie más, tan solo el culturista canadiense y el brasileño. Pose a pose se midieron, mostrando Ramón Dino un avance y que ya era imparable. Ambos dos salieron en una condición muy destacable, de estructuras bastante similares. Nadie hasta ahora había competido con el Chris Bumstead Prime tan de cerca como lo hizo Ramón Dino
este año 2023. Fueron 5 poses: la doble bíceps, el side chest, donde Chris Bumstead siempre se mostró mucho más compacto, con una condición envidiable, la doble bíceps de espaldas, donde Chris Bumstead siempre había sido imbatible y parecía imposible vencerlo, pero que Ramón Dino, con esa condición, le dio guerra. Esto hizo que después de mucho tiempo, en un Mr. Olympia con tanta expectación, volviésemos a ver una de esas rivalidades que tanto extrañaban los fans. Y con esta última pose acabaría el Priyaji. Sin embargo, Chris Bumstead acabaría certificando la victoria en ese Olympia 2022 con un Ramón Dino que también se veía orgulloso de la gesta que acababa de hacer, pero sabiendo que la verdadera batalla estaría en el 2023. Esta vez sí, esta vez se veía un Ramón Dino con un tono distinto, un físico ya mucho más parejo a esa estructura tan característica de Chris Bumstead, a la que parecía imposible acercarse. Pues bien, este año las poses se volvieron incluso más reñidas. El doble bíceps de espaldas, asignatura imposible para Ramón, pues parecía acercársele este año. Ramón Dino mostraba un físico completo en todas las poses. Todo se veía mejor en Ramón Dino, pero aquí la cuestión es que eso no iba a ser suficiente para destronar a un rey que volvería a coronarse por 5ª vez consecutiva, atesorando toda la historia de esta categoría, que gracias al ascenso de Ramón Dino se había vuelto más reñida al punto de que siembra la duda en el espectador de si será capaz de mantener ese físico impoluto Chris Bumstead ante un Ramón Dino que ya ha puesto entre las cuerdas a Chris Bumstead. Y son este tipo de rivalidades las que abren las expectativas de cara a lo que todos esperamos en tan solo unas pocas semanas. ¿Será Chris Bumstead capaz de mantener el ritmo de los nuevos aspirantes al trono que van sin freno para este nuevo año? ¿Hasta dónde llega el hambre real de un competidor que ya lo ha hecho todo? ¿Será capaz Ramón Dino de darle ese extra a su físico que le falta para vencer a quien todavía no ha podido? Tan solo nos quedan 3 semanas para descubrir todo esto. Pero es que la duda todavía se acrecenta mucho más cuando en el último Arnold Classic Wesley Vissers adelanta por la derecha a todos, llevándose un Arnold Classic que muchos podríamos esperar que iba a ser para Ramón Dino. Por eso son tantas las incógnitas. ¿En qué posición deja esto a Ramón Dino? ¿Qué sucederá si consigue traer su mejor versión? ¿Y si Wesley Vissers llega como en el Arnold Classic? ¿Puede Chris Bumstead este año sí perder el campeonato si no llega en una condición perfecta ante los nuevos aspirantes? Todas estas son preguntas que responderemos en ya tan solo 3 semanas en el Mr. Olympia, que por supuesto cubriremos aquí en el canal y que espero que tengan las palomitas preparadas para todo lo que se viene. Y con esto dicho, un saludo, un abrazo y se despide vuestro compañero Dibra.